Bueno, entonces aquí tenemos estos puntos como de observación que son la cantidad de industria que hay frente a la vivienda, frente al comercio y los equipamientos que cada vez están como en crecimiento. Y el plano de arriba es de la densidad de arborización de la zona, que si ven el barrio, por su mismo fenómeno de densificación y ocupación del suelo, no tiene nada de calidad, pues tiene un solo parque para 90 cuadras. Todo esto se vuelve importante pues a la hora de desarrollar un proyecto que es pequeño, pero que es un proyecto piloto con la idea de replicarlo en el barrio para recuperar todo lo que se pueda, porque hay bodegas, hay vivienda en muy mal estado, como esta, que es el caso que ya vamos a ver, y se pueden reutilizar. Entonces, nuestro camino con este proyecto fue definir 3 estrategias que se pudieran aplicar a diferentes lotes del mismo barrio. Lo que pasó con esta situación de desorden es que las manzanas se llenaron por completo, entonces es muy denso. Si ven en el Noli, los vacíos son muy pocos, no hay centros de manzana, entonces eso hace que la calidad de habitabilidad sea muy baja, no hay buena iluminación ni ventilación y mucho menos espacio público, espacio verde. A partir de eso, definimos que íbamos a hacer como 3 operaciones en el lote, que era extraer, luego incrustar unas piezas y luego ordenar lo que pudiéramos ordenar al interior. Entonces, este es el estado inicial del lote, es una barra densa, completa, que lo primero que definimos hacer fue extraer, desocupar, abrir unos vacíos para poder llegar a la calidad de habitabilidad que queríamos, que era el fin principal. Segundo, diseñamos unos artefactos, o sea, unas ventanas tipo, con una función de pronto un poco más allá que una ventana normal, o sea, peleamos económicamente esto con el cliente porque no era muy alto por la forma de hacerlo en obra, pero entonces fueron las ventanas, o sea, nuestras oportunidades estaban en las fachadas, en usar las fachadas que teníamos y en crear este vacío en el centro, que fue como la intervención principal para lograr aligerar la estructura. Incrustamos estas piezas. Y el tercer punto, la tercera actuación fue ordenar. Entonces, si ven los 4 módulos de ese lado, en un inicio estaba fraccionado como habitaciones y ya quedaron 4 apartamentos en ese primer piso y 4 apartamentos en el segundo piso, igual. Y lo que hicimos fue mover las zonas sociales, como ordenarlas hacia las fachadas y hacia el centro las habitaciones. Es algo como muy sencillo, intentando mover la menor cantidad de muros posibles, aprovechando todo lo que teníamos. Y este es el corte ya del esquema como iniciamos la obra, como pensamos. Entonces está este volumen central que no existía, hicimos la perforación y luego creamos una bóveda para que entrara mayor luz, desocupamos ese centro y creamos un patio atrás también para no perder la idea de patio que ya existía como en la comunidad de el encuentro como de vecinos en el patio sigue existiendo, en estos barrios populares sigue existiendo en Bogotá. Bueno, aquí en planta ya está la comparación de cómo estaba el lote inicialmente, cómo quedó con la intervención, y aquí hay otro punto importante y es que como el objetivo del cliente era también pues hacerlo rentable, hicimos un modelo mixto,
La parte que ven vacía, aquí atrás en el lote, lo dejamos como una bodega que incrementa para el cliente, son como estrategias que definimos con la persona que nos ayuda en esta parte económica. Él usa esta parte como bodega, tiene una mayor rentabilidad, pero la estructura de la bodega está pensada para que en un futuro pueda ser vivienda, porque es la tendencia del barrio a que todo vaya a ser vivienda. Entonces, pero nos concentramos ahora en ver la segunda parte, que fue la que ya ejecutamos por completo. Como ven, antes estaba muy fraccionado, tenía este vacío que se marca ahí, era medio cubierto, y pues ya les voy a mostrar como las condiciones. Ahora volvemos a los valores. Entonces, este es el estado inicial del proyecto, cómo estaba el patio, cómo eran las condiciones de habitabilidad en el primer piso, no llegaba luz ni ventilación. Tenían muchos problemas de humedad, bueno, tenían, pues, lo pueden ver, son condiciones difíciles, y aquí pueden ver el proceso de el vacío del centro, cómo fuimos ejecutando esa parte, y donde reutilizamos diferentes piezas. La escalera que ven aquí en el patio es la escalera que finalmente usamos en el vacío, y así con varias piezas, todo lo que podíamos lo recuperábamos y lo reciclábamos para darle como un segundo uso. Y este es ya el proyecto terminado, lo que acabamos de terminar. Pues la vegetación todavía falta un montón como que porque crezca y ocupe bien lo que queremos en el centro, pero la idea principal era esta, como tener ese vacío con iluminación, recuperar todo lo que pudiéramos, y también generar un ambiente más cálido y un poco más amable al interior. Esta es la fachada como quedó. Este es el modelo de ventana que les decía que diseñamos, que son unas ventanas que entran un poco al espacio, salen un poco de la fachada para contener una matera que luego va a cubrir la reja. También ahí aprovechamos para usar, como el problema era de espacio limitado también, pusimos como los calentadores, bueno, otras funciones, y la idea es que este patio vamos a esperar como los vecinos comienzan a actuar en él, no pusimos nada aún, y la idea es ir experimentando como en tiempo real. El cliente quedó como bien con el resultado y quiere seguir con ese proceso y luego ver otras opciones en el barrio. Este es el interior, son acabados muy sencillos, pero intentamos algo como que fuera cálido. Bogotá es muy frío, y con materiales que estuvieran disponibles en la zona. Obviamente como es una zona industrial, tenemos mucho acceso a metal, teníamos este piso que es de ladrillo, que es muy fácil de conseguir en Bogotá y muy económico, y todo eso nos ayudó a tener una repercusión en el presupuesto, que era uno de los fines para convencer a esta persona de seguirlo haciendo, porque pues también creemos en la idea de educar un poco a los clientes o a los inversionistas con que se pueden hacer cosas muy buenas con unos valores que no van a superar una obra nueva, por ejemplo. Entonces, si vemos el valor de la reforma fue de 340 millones, 85.000 dólares, el metro cuadrado es muy bajo comparado a un metro cuadrado nuevo o incluso a un metro cuadrado de remodelación. Entonces, convencer a los clientes con estas cosas pues nos parece parte de la labor, y es algo para lo que hemos intentado estudiar más, como meternos en ese campo directamente para tener un mayor impacto con estos proyectos pequeños. Y bueno, eso es todo.
Muchas gracias, Laura. Merci beaucoup. Maintenant, on va passer à la partie critique. Donc, pour cette partie, on reçoit Florence de Clavière, qui est architecte de Martinique et qui est architecte à chez MONP, chef de l'unité départementale de l'architecture, patrimoine et de la conservation des monuments historiques de la Martinique. Elle est aussi vice-présidente de l'Association nationale des ABF et professeure à l'école d'architecture de Lyon en France. Nous recevons également Elia Gutiérrez, qui est espagnole, architecte diplômée de l'Université Navarre, docteur en architecture de l'Université Polytechnique de Madrid et titulaire d'un master en gestion patrimoine de l'Université d'Alicante. Elle est aussi professeure de l'École Polytechnique supérieure de l'Université d'Alicante et auteure de plusieurs ouvrages. Elle a occupé des postes de responsable au sein du Collège des architectes de Castille-La Manche et elle a coordonné la Biennale ibéro-américaine d'architecture d'urbanisme à Montevideo, Lisbonne et Medellín. Elia Gutiérrez est bien parmi nous aujourd'hui. Bonjour. Oui. Ah oui, pardon, elle est en ligne. Pour finir, elle a également dirigé le master en architecture et urbanisme durable et elle est secrétaire du développement du campus de l'UA. Voilà. Vous nous entendez bien ? Oui, très bien, merci beaucoup. Voilà, je vous laisse la parole. Merci, bonjour à toutes et à tous. Félicitations Laura pour cette présentation sur Bogota. J'ai trouvé que ce projet était un vrai challenge qu'il était intéressant d'étudier dans le contexte de cette biennale, puisque finalement c'était un excellent démonstrateur pour beaucoup de principes qu'on a souhaité mettre en avant et qui ont été mis en avant par différents intervenants. Tout d'abord, le besoin qui a été exprimé à travers ce programme était assez ambitieux, j'ai trouvé, puisque quand on voit les images du plan masse du quartier de Bogota sur lequel tu es intervenu, il est vrai que c'est un quartier qui est très difficile quand on voit la densité des îlots, l'absence d'espace vide. On se demande qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'architecte pour intervenir dans un contexte où c'est déjà aussi construit. C'était pas évident, je pense, de requalifier ce bâti existant, mais en même temps, c'était également une opportunité pour répondre à ce besoin de logement, puisqu'on se rend bien compte qu'il y a un contexte économique assez contraint dans l'intervention par rapport au quartier. Et donc, du coup, la réponse de requalifier le bâti existant, quelque part, s'impose comme une évidence, puisque c'est la seule solution, finalement, pour pouvoir intervenir en finesse sur ces îlots. Alors, j'ai trouvé que c'était intéressant, c'est qu'à travers ce travail, on voit toute l'importance, justement, de l'analyse du site, toute l'importance des études préalables, de la bonne connaissance du bâti, pour justement pouvoir trouver la juste façon d'intervenir. Et là où c'était plutôt astucieux, l'idée de travailler justement à une approche sur la lumière pour ramener la qualité architecturale et la qualité de confort dans ce bâti. Je trouvais que l'approche était assez fine au niveau de l'installation de ce patio au milieu. On voit qu'en fait, dans la conception, il y a eu vraiment un soin au niveau de l'intervention à choisir des interventions assez rationnelles, assez limitées. On voit que c'est parfaitement réfléchi pour pouvoir intervenir le moins possible. Il y a une sorte d'économie, il y a une intervention aussi sur la frugalité. Je pense que là, on est pleinement dedans pour pouvoir avoir la juste intervention. Il y a eu également un intervenant qui a, sur la notion de confort, qui à un moment a dit il faut faire juste ce qu'il faut et pas plus. Là, on est vraiment dedans, donc c'est une leçon d'architecture très intéressante. Dans l'identification des opportunités pour construire la stratégie, j'ai trouvé aussi qu'il y avait toute une approche sur la matérialité qui était particulièrement sensible. On sent cette grande sensibilité, ce soin dans les choix des matériaux, des éléments architecturaux, qui, je trouve, amène toute la qualité du projet. Et donc l'approche de pouvoir amener de la qualité à moindre coût, sans sacrifier la qualité architecturale, j'ai trouvé que c'était vraiment l'enjeu et le challenge qui était dans ce projet et que le résultat était plutôt réussi. Une chose que je souhaitais particulièrement saluer, c'est puisqu'on voit dans cette intervention du design jusqu'aux images de la réalisation, c'est qu'on voit l'importance en fait entre le dessin qui a été fait à l'origine et le résultat obtenu,
quelque chose qui n'a pas été forcément mis en avant, mais qui est clairement lisible, c'est tout le travail qu'il y a au niveau de l'approche du chantier. Puisqu'on se rend compte que la démarche que tu évoques à travers les collaborations avec les artisans, on la voit pleinement en fait dans le résultat. Donc on se dit qu'il y a eu autant de travail de conception que de travail de suivi de chantier. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne met pas souvent en avant, mais qui est, à mon sens, primordial pour la réussite des opérations. Savoir trouver les bonnes collaborations, s'entourer des bons collaborateurs pour mener un chantier réussi. Et on voit que dans ce chantier, c'était une des clés, à mon sens, de pouvoir justement amener cette qualité. C'était tout dans la réalisation, puisqu'on voit bien au niveau du calpinage, la mise en œuvre des briques sur le sol, toute la réflexion qu'il y a eu derrière et le soin qu'il doit y avoir dans le suivi de chantier pour garantir le résultat réussi à hauteur du design qui a été esquissé à l'origine. Et ça, c'était quelque chose que je souhaitais mettre en avant, puisque ça montre bien dans notre travail l'importance de s'entourer des bons collaborateurs et de travailler en étroite collaboration avec les entreprises qu'on n'a peut-être pas assez mis en avant dans cette rencontre, même si quelque part c'était un fil conducteur qui, je pense, s'impose comme une évidence pour tous, mais n'est pas forcément mis en avant et que je souhaitais souligner. Un autre aspect, le dernier aspect que je souhaitais mettre en avant également dans cette critique, c'était celui de l'approche par les usages. Puisqu'on se rend bien compte qu'il y a une analyse à travers ce projet qui semble assez simple à première vue, très fine dans l'analyse des usages, notamment à travers les relations que ce projet souhaite mettre en œuvre entre les gens, avec des espaces qui ont justement différents niveaux de partage et redonner aux espaces communs de distribution à l'intérieur du logement un espace de partage intermédiaire, puisqu'il y a la rue, il y a les logements privés, et puis cette intervention par la recréation de ce patio recrée un espace de rencontre intermédiaire entre les habitants de l'immeuble. Et donc je trouvais que c'était particulièrement intéressant. Cette approche globale au niveau des usages, on la retrouve également dans toute la réflexion sur cet objet de la fenêtre qui a été repensé dans votre design pour justement répondre à des usages très précis que vous projetez, et quelque part aussi en proposer de nouveaux, en incluant par exemple cette petite jardinière le long de la fenêtre. Je trouvais que c'était assez sensible et soigné pour pouvoir justement inviter quelque part les futurs usagers à rentrer dans les usages que vous avez projetés de façon assez subtile et assez chaleureuse. Et donc là-dessus aussi, je trouve que le challenge est plutôt réussi. En conclusion, en ouverture, je souhaitais du coup établir le parallèle avec Fort-de-France, qui même si cette ville n'a pas la même densité que Bogota, on est quand même dans un contexte urbain assez dense. Aujourd'hui, dans un contexte aussi de renouvellement urbain qui est très suivi par les différentes institutions. Et on se rend compte en fait que quelque part, on doit faire face au même challenge de devoir intervenir sur le bâti et où il faut faire le choix. Souvent, on est dans une dichotomie entre la table rase pour reconstruire un bâtiment dense, plus élevé, etc., en termes de hauteur, ou alors justement avoir une approche un peu plus soignée, comme l'ont fait du coup nos amis du Patio 19, en ayant une intervention qui est justement assez mesurée, assez limitée, avec des matériaux, en redonnant la pleine valeur à leurs matériaux et du coup en réfléchissant à juste ce qu'il faut faire pour rendre l'espace chaleureux. Et finalement, on arrive à des interventions qui rentrent dans le contexte économique. Et du coup, je pense que c'est ça aussi, pouvoir repenser l'architecture aujourd'hui en redonnant plus de matière grise à l'ensemble et en redonnant pleinement sa place à l'architecte, non pas dans des interventions extrêmement visibles, mais justement en sachant s'approprier cette démarche globale pour quelque part s'effacer et redonner pleinement leur place aux usagers. Merci. Je ne sais pas si tu souhaites réagir. Si quieres réagir. Si quieres, sigamos y ya. Donc on va passer à la critique également de Madame Gutiérrez, qui est en visio avec nous. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Bon, je voudrais tout d'abord remercier David Foncuberta, Raphaël et toutes les personnes qui ont organisé cette rencontre. Merci beaucoup pour partager ce moment si intéressant. Et à présent, je vais changer à l'espagnol si ça ne vous dérange pas, parce que j'arriverai mieux à exprimer ce que je voudrais dire.
En primer lugar, quiero felicitar a Laura Sepúlveda y su colega, su compañera, su equipo, por el magnífico trabajo que nos ha presentado. No solo por los brillantes y calurosos resultados, retomo las palabras de mi antecesora en la palabra, sino también y sobre todo por los procesos rigurosos, absolutamente impecables, susceptibles además de ser replicados y por lo tanto generadores de conocimiento en la disciplina y de capacidad de transformación de la misma que conducen a ellos. Voy a resaltar algunas cuestiones que me han parecido especialmente relevantes. Pido disculpas por si algunas inevitablemente se repiten en relación a mi predecesora en la palabra, será inevitable. En primer lugar, quiero destacar una idea de arquitectura que suscribo y que en la Universidad de Alicante tratamos de expresar y de compartir con nuestros estudiantes. Y es esa hermosa idea que, por otra parte, de manera tan brillante, los profesores Josep María Montaner y Zaida Muxi expresan como la arquitectura entendida como tender puentes para tejer relaciones, cito literalmente, frente a las arquitecturas que levantan muros, ¿no? Entender la arquitectura como oportunidad de restaurar, de rehabilitar no solo un tejido físico, urbano, arquitectónico, tipológico, sino también y sobre todo un tejido social, un tejido humano. En ese sentido, me gustaría también recordar una expresión que es ahora habitual en el debate arquitectónico, a veces incluso demasiado, porque se aplica sin una reflexión fina detrás, pero que en cualquier caso aplica perfectamente a la arquitectura que Laura nos ha mostrado. Y es la arquitectura de los cuidados. Una arquitectura hecha, pensada, construida con cuidado, pero que a la vez es capaz de generar cuidados en las personas que la habitan y en las relaciones que tejen entre ellas. Hay un amor profundo por la profesión en todos los sentidos, como decía mi compañera anterior, desde el diseño hasta la ejecución, pasando también por estar pendientes de lo que ocurre cuando los arquitectos y las arquitectas nos vamos, es decir, cuando la vida realmente comienza, que podría perfectamente aplicar esta hermosa arquitectura como una arquitectura cuidadora, una arquitectura realmente de los cuidados. Pensemos que probablemente el futuro de la disciplina, en el que entiendo que creemos todas las personas que nos hemos dado cita en este hermoso encuentro, pasa más por cuidar que por construir, por agarrarnos a esa concepción hermosa de la palabra bauen en alemán, que Heidegger nos recuerda que tiene que ver primero con acompañar, con restablecer, con cuidar, y no tanto con seguir erigiendo artefactos, probablemente la mayoría de los cuales innecesarios, cuando no directamente dañinos para el paisaje, el territorio y sobre todo el planeta y sus limitados recursos. Por lo tanto, tejer puentes, tejer también arquitecturas de los cuidados, me gustaría pensar, quiero pensar, deseo pensar que tiene mucho que ver también con la autoría femenina de estas arquitecturas. Trabajamos desde el equipo de investigación que me cabe el honor de dirigir, precisamente en las aportaciones que la perspectiva de género hace a la arquitectura y al urbanismo. Y entiendo que el proyecto que nos ha sido contado, explicado con tanto cariño, responde perfectamente a este enfoque. Resaltar también que las oportunidades se dan a todas las escalas, que lo pequeño no es pequeño porque sea de reducido tamaño, sino solamente lo hace pequeño si no sabemos ver en ello una auténtica oportunidad de transformar.
Y como decía antes, quiero destacar no solo el resultado, sino sobre todo la sistematización de la metodología de actuación que permite ser revisitada y, por consiguiente, como comentaba, ser capaz de generar un conocimiento que se puede auditar, se puede exportar, se puede poner en carga. En esa metodología me ha parecido especialmente interesante que, si bien la perspectiva de género a la que antes aludía tiene como santo y seña, como leitmotiv, como motivo principal colocar a las personas en el centro, sin embargo, Laura y su equipo empieza justamente el proceso por las personas en lo que ellas llaman mapa de actores, ¿no? ¿Con qué recursos humanos contamos? Técnicos, comitentes, pero también, como ellas les llaman, ejecutores. ¿Cuáles son los oficios con los que vamos a contar y con los que vamos a trabajar? ¿Para qué personas estamos pensando que se dirigen nuestras arquitecturas? Destacar asimismo, ¿no?, que a renglón seguido de las personas está el análisis del contexto, un contexto que efectivamente trasciende lo físico, lo geográfico, si lo queremos llamar así, para instalarse en la condición cultural, en la idiosincrasia del lugar, esa que la arquitectura, que lo es de verdad, capta y reinterpreta, no replica, no necesariamente replica, pero desde luego es respetuosa y sabe replicar, sabe reinterpretar desde la más absoluta contemporaneidad. Es asimismo plausible en la metodología explicar, exponer que la cantidad de solicitaciones que gravitan siempre sobre un proyecto de arquitectura complejo por naturaleza requieren como acto arquitectónico fundacional y fundamental una elección, es decir, una ordenación. Es imprescindible jerarquizar. Hay que decidir cuál es el núcleo sustantivo del proyecto. No podemos contarlo todo en todos los proyectos. Así que esa selección, ese leitmotiv, ese argumento principalísimo del cual además probablemente se derivarán con bastante naturalidad el resto, es una cuestión, en mi opinión, fundamental. Así como en la última fase del procedimiento o proceso que ha contado, la implicación verdadera, absoluta, entregada, inteligente, sensible a la obra, a la ejecución, a participar implicándose en el diseño de cada detalle constructivo y hacer además de cada uno de ellos una auténtica oportunidad. La metodología o el esfuerzo por explicar sistemáticamente cómo abordan su trabajo nos ha sido después concretado en el caso del barrio de Las Peñas y esta intervención a través de esas tres estrategias perfectamente razonables, pero no por ello menos dignas de consideración y de elogio, ¿no? Lo primero probablemente es limpiar las excrecencias que el paso del tiempo le ha adherido, le ha adosado a la arquitectura, a veces deformándola hasta hacerla irreconocible. Creo que es un proceso que tiene que ver no solo con limpiar, sino también absolutamente con redescubrir el tipo que late debajo de las variaciones que el tiempo, las capas del tiempo le han superpuesto. Cada vez que intervenimos en la ciudad, estamos restaurando la ciudad. Nuestras operaciones trascienden el solar que ocupamos y eso pasa por un diálogo sensible con la morfología urbana, la cual es preciso desvelar. Así que entiendo y valoro ese proceso de limpieza o de vaciado justamente como toda una aventura casi a veces arqueológica en la que desentrañar las señas de identidad del lugar en el que nos ha tocado actuar.
En segundo lugar, está, digamos, el proceso propiamente constructivo, edilicio, sencillo y concentrado justamente en lo que previamente se ha decidido como eje del proyecto. Me parece que no es casual que en este caso el centro, la columna vertebral, la médula del proyecto sea ese vacío central, ¿no? La arquitectura entendida como la oportunidad, como la creación de situaciones a donde pueden pasar cosas, ¿no? No tanto la imposición de qué cosas tienen que pasar, sino el ofrecimiento libre, amable, caluroso, de acoger cuantos acontecimientos, cuantos eventos puedan tener lugar, tanto en la vida individual como, y sobre todo, la vida colectiva, ¿no? Replicando además como una especie de reverberación de ese vacío central, encontramos el patio trasero. Y finalmente, como no, una operación de ordenación. Hay una preciosa concomitancia con esa idea primitiva de la arquitectura, ¿no? Primitiva por primigenia, que encontramos en su primer tratado, el de Vitruvio. La arquitectura es el arte de construir, el arte de construir. Probablemente el debate hoy está en qué entendemos por construir, pero es evidente que en el sentido de factura, en el sentido de erigir, este proceso ha sido absolutamente cuidadoso, absolutamente atento a las oportunidades que la resolución, como decía antes, del más mínimo detalle constructivo provee a la calidad y a la calidez de la obra. Es encomiable, asimismo, que las arquitectas y los arquitectos estemos comprometidos con la viabilidad económica de nuestros proyectos. No solo de ello dependen nuestros futuros encargos, sino que depende la recuperación de la confianza en una disciplina que por demasiado tiempo, y en mi opinión, ha permanecido ajena a las verdaderas necesidades de las personas. Solo volviendo a entender que estamos al servicio de la gente, recuperaremos su confianza y con ella el prestigio de una profesión que lo merece. Me parece también importante la labor pedagógica, educativa, que desarrolla el equipo de Laura Sepúlveda. Claro que sí. Probablemente como profesora me paso la vida explicando, lo cual es un honor, porque me obliga primero a entender. No se puede explicar lo que previamente no se entiende y además mientras lo explico, la auditoría que supone que los demás escuchen y respondan es un ejercicio impagable de crecimiento intelectual y personal. Es muy hermosa esa actitud por la cual se aprovecha la oportunidad en todos los sentidos y no es menor el hacer ver a nuestros clientes que si confían en nosotras pueden tener un legítimo beneficio económico, pero además aportar un beneficio intangible, valiosísimo a los habitantes y las habitantes de nuestras arquitecturas y por ende a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra ciudad, de nuestras ciudades. No quiero terminar, o deseo terminar, con una mención muy especial a la calidez del diseño de sus bellísimos interiores, limpios, elegantes, acogedores, absolutamente concomitantes, como explicaba Laura, con las posibilidades que el contexto brinda desde el punto de vista material, cómo se han reinterpretado y cómo se han insertado, aportándoles nuevos significados y sobre todo nueva vida para acoger nuevas vidas. Merci beaucoup à tous et à toutes. Merci beaucoup pour votre intervention, Madame Gutiérrez. On va peut-être prendre des questions maintenant et laisser parler le public. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle ? Bueno, buen día. Tengo una pregunta, dos preguntas cortas. Primero, felicitarte, Laura, a ti y a tu colega por esta obra. Siempre el primer trabajo es muy importante y marca como mucho. Yo sé que tienen ustedes más experiencia, pero creo que esta es como
la ópera prima. Felicitaciones por el enfoque y también me uno a las palabras de Florence y de Elia. Quería hacerte dos consultas. La una, porque, digamos, había o no se consideró una posibilidad de tener de levantar el piso duro, de tener un piso permeable en el patio, por ejemplo, dar un poco más de verde, de naturaleza al interior. Y la otra es, ¿cómo en esta morfología urbana en donde está asentado el proyecto, qué posibilidades hay de tener un contacto mayor o una mayor relación o mayor permeabilidad con la calle, con la vía, con el espacio público? No conozco cómo es esta morfología y si eso es posible o no es posible, o si había una estrategia para eso o no lo había. Esas dos cosas. Gracias, María. Pues primero también quiero darle las gracias a ustedes por las palabras tan amables sobre el proyecto. Y para responderte, bueno, lo primero, el patio, como lo pudieron ver, tiene muchas capas, o sea, lo que es justo lo que decía Elia de las capas del tiempo. Entonces, romper el piso del patio era muy complicado. Tenía cimentación ciclópea alta, entonces era un esfuerzo demasiado grande y por ahora tenemos, claro, nuestra idea central es como ese patio muy verde y el centro también muy verde, pero es algo que queremos ir construyendo, como lo que les decía, como ver qué pasa, o sea, cómo se van a comportar las personas en ese espacio, si de pronto vamos a necesitar como un mobiliario fijo o algo más móvil o nada, o solo verde y un jardín. Entonces es algo que no, primero está muy difícil técnicamente y segundo queremos como dejarlo vacío para ir viendo qué pasa. Y con la relación con la calle es algo que en lo que no nos centramos tampoco por el uso del proyecto, porque como es vivienda y tener vivienda en el primer piso ya era una limitación como para hacer esa relación con la calle. Tuvimos también que hacer, como redistribuimos el espacio, antes las cuentas de agua y eléctricas todas estaban en una sola cuenta. Hicimos la separación por viviendas, entonces todos los contadores están en la fachada y poco, o sea, no queda casi espacio. Y la sección de la vía es muy pequeña, pero si estamos desarrollando al tiempo, o sea, como les decía, la idea de esto es que sea una estrategia. Manuela, mi socia en este momento, ella está haciendo una maestría en Barcelona y está continuando con este tema, viendo otras posibilidades, o sea, cómo se pueden aprovechar, por ejemplo, las esquinas de la manzana. Entonces, pensando estrategias y, como les decía también, nuestra idea es buscar esos proyectos. Entonces, si podemos generar como una estrategia económica para una esquina y luego conseguir los inversionistas y luego hacer el proyecto, pues sería lo ideal. Entonces estamos como en ese camino. Gracias.